Ezequiel capítulo 40. Ezequiel 47 y leemos desde el verso 1 al 12. ¿Lo tienen? ¿Están ubicados? Ezequiel 47 del 1 al 12. Ayer estuvimos compartiendo con la iglesia Manantial de Vida, con sus pastores, pastora Valdiris de Andrade y el pastor Andrade. Gloria al Señor, estuvimos con ellos, mi esposa predicó, yo también estuve predicando, una bendición. Y bueno, y hoy en la mañana cantando, ¿de qué cantamos? Cantamos del río de Dios, ¿verdad? Que hay un río que fluye ¿de dónde? Del trono de Dios. Bueno, gloria a Dios. Entonces, Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Esta mañana estaremos hablando de donde fluye el río hay vida. Diga que está a su lado: donde fluye el río hay vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la palabra que hemos leído. Pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento de tu palabra, que nosotros podamos guardarla, atesorarla, mostrarte, Dios mío, a través de nuestros actos, nuestra conducta, que te amamos, porque tú has dicho: el que me ama, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no solamente atesorarlos, cumplirlos, sino también compartirlos con aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Bien, mis hermanos, el pasaje que leímos describe la visión que tuvo Ezequiel de un río que salía del templo de Dios. Dios le mostró en el espíritu, lo llevó a la casa, al templo, y él vio cómo del templo salía un río que iba creciendo en profundidad y llevando vida y sanidad a donde él llegaba. Este río simboliza la obra del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, el río simboliza la obra del Espíritu Santo y representa la vida abundante que Dios da a través de Cristo. Podemos decir entonces, donde fluye el río de Dios hay transformación, hay sanidad y hay vida. Entonces vamos a estudiar a profundidad esta visión que tuvo el profeta y comprendamos lo que significa para nosotros hoy. Lo primero que tenemos que ver y que vamos a detallar es de dónde se origina el río. Leamos Ezequiel 47, 1 y 2. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Entonces vamos a entender esto que está viendo el profeta, de lo que él vio. El río nace en la casa de Dios. El agua fluye del templo. Esto significa la presencia de Dios. Su presencia está allí. Esto significa que toda verdadera vida espiritual comienza en la presencia de Dios. La vida espiritual comienza en la presencia de Dios y no es por esfuerzos humanos. En el Salmo 36, 9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Jesús, al hablar con la mujer samaritana, le promete agua, que sería una fuente de vida que salta para vida eterna. En Juan 4:14, Jesús le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el río nace en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Número 2, el río fluye ¿hacia dónde? Hacia el oriente, ¿verdad? Hacia el oriente. El oriente en la Biblia se asocia con nuevos comienzos, anuncia esperanza, renovación y anuncia también la gloria de Dios. Entonces, cuando entramos al río de Dios, a su presencia, significa que viene algo nuevo. Dígale que está a su lado: si entra al río de Dios, a su presencia, espera algo nuevo. Algo nuevo va a suceder. El río se dirige hacia donde Dios manifiesta su gloria, mostrando que la vida del Espíritu siempre apunta hacia Cristo. En Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros nacerá el sol de justicia. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Entonces, a nosotros nacerá el sol de justicia. Nuestro sol de justicia es el Señor. Amén. En Mateo 24:27 Jesús dijo: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, el río fluye ¿hacia dónde?
hacia el oriente. Dios tiene algo nuevo para tu vida. Amén. Ahora, el río dice que pasa por el altar. ¿Lo vieron? Dice, el río pasa por el altar. El agua fluye hacia el sur del altar, recordándonos que la vida de Dios, esa vida en nosotros, se conecta con el sacrificio. No hay río de vida sin altar, sin la obra redentora de Cristo. Es necesario reconocer la obra en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Juan 19:34 dice que cuando traspasaron a Jesús salió sangre y agua, símbolo de la redención y vida que Él nos estaba dando. En el Salmo 26:6 dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Entonces, el río representa la presencia de Dios. El río sale al oriente porque Dios va a hacer algo nuevo, pero el río pasa por el altar porque se necesita un sacrificio, que nosotros reconozcamos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Amén. Ahora, el río se abre paso hacia afuera del templo. El agua no se queda en el templo, sino que sale hacia afuera. Esto significa que la vida que recibimos en la presencia de Dios no es para guardarla, sino que es para compartirla. Amén. Diga que a su lado, hay que compartir esta agua de vida que hemos recibido. En Mateo 5:14 Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y en Hechos 1:8 Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Consolador. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no podemos quedarnos con la bendición, sino que tenemos que compartirla. Entonces, de estos dos versículos podemos concluir que la fuente del río es la presencia de Dios, como una fuente que nunca se agota. La vida espiritual verdadera no proviene de nosotros, sino de Dios mismo. En Juan 7:37 y 38 se nos dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ocurría, hermanos, que durante la fiesta de los tabernáculos se incluía un ritual que era con agua en el templo. Llegaban los sacerdotes y llenaban cántaros de agua y empezaban a vaciarlos en el templo para que salieran afuera. Ellos expresaban con esto o querían simbolizar que ellos esperaban la lluvia y la bendición de Dios. Pero ocurre que durante ese acto que estaban haciendo, Jesús se levanta en ese último día y grande de la fiesta de los tabernáculos y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, haciendo una conexión directa entre el ritual y el ofrecimiento espiritual que Él da. Esto significa, Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. La sed representa el deseo profundo de plenitud espiritual, de paz, de propósito y de relación con Dios. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos tienen esta sed? Jesús dijo, venga a mí y beba. Es una invitación a confiar en Jesús como la fuente de vida eterna. Y cuando Él dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, indica que el creyente, al recibir el Espíritu Santo, se convierte en canal de bendición con una vida transformada que fluye para otros. Ahora, el profeta
no solamente vio esto, que el río salía de la casa, pasaba por el altar, iba al oriente, salía de la casa para otro, sino que él vio que el río crecía. Él dice en Ezequiel 47:3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El río comienza siempre en lo superficial. Las aguas daban hasta los tobillos. Esto significa que cuando iniciamos la vida en Cristo, surge un deseo por su presencia, un deseo por su palabra, un deseo por conocer de Dios, un deseo por tener comunión con los hermanos, un deseo por compartir la palabra de Dios a otros para que conozcan a Jesús. Pedro dijo en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe? Cuando yo me entregué al Señor, cuando yo le di mi vida al Señor, yo no sabía predicar muy bien, pero yo sí sabía algo. Yo sabía que Jesús me amaba y Jesús amaba a la gente. Entonces yo salía de la iglesia que quedaba en Petare, en Caracas, y me iba a pie hasta Chacaíto. Y entonces yo iba predicando a todo el mundo. Yo le decía a la gente, Cristo te ama, y le daba un tratado. Como estaba nuevo creyente, pensaba que a veces las personas me podían dar un golpe. Entonces cuando veía que era un hombre, yo llegaba y le daba el tratado, tome Señor, y cuando caminaba 2 pasos le decía, Cristo te ama, porque yo decía, no vaya así que me vaya a dar un golpe. Y a las mujeres que veía, y sí, mire, Cristo le ama, las abuelitas, pero empecé a hablar de Cristo y cualquier cosita que escuchaba en la prédica de mi pastora, yo enseguida lo agarraba y lo compartía, iba por la calle predicando, hablando, y entonces como uno tiene un deseo, hermano, a veces uno hace cosas que por eso dicen a veces que somos locos. Me metía en el comando de policía. Ahí en Chacaíto tenían un comando y yo llegué y me metí ahí a predicar y empecé a repartir tratados, y los policías, bueno, ¿y qué haces tú aquí? Y yo, bueno, yo estoy hablando la palabra del Señor, tome un tratadito, porque hay un deseo grande, y ese deseo no podemos dejar perderlo, hermano. Dígale que está a tu lado, el deseo que surge cuando el agua está en los tobillos, no hay que perderlo. Amén, no podemos perderlo. Pero ese río, dice el profeta, que él vio que empezó en los tobillos, dice que ahora llegaba ¿a dónde? A las rodillas. ¿Las rodillas qué significa o qué representa? La oración. Amén. Significa oración. Aprendemos a depender más de Dios. Es buscar su presencia, su guía, su dirección. Efesios 3:14, Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 4:6 nos dice Pablo, por nada estéis afanosos. Dile que está a tu lado, por nada estéis afanosos. No te afanes. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cualquier necesidad, cualquier petición que tú tengas, ve primero a donde el Señor. Ve primero a donde Él, así que no te afanes. Hermanos, un árbol joven necesita un tutor para poder crecer recto, ¿verdad? Se le pone una varita. ¿Ah? La oración es ese soporte que nos mantiene firmes. Y a su nombre. Pero el profeta no solamente vio que el agua llegaba a las rodillas, sino que vio que llegaba a los lomos. ¿Qué significa eso?
¿Ah? ¿Qué significarán los lomos? Carga, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando va a agarrar una caja? Ponérsela en el hombro. Pone en el hombro. Esto significa servicio. Servicio. Los lomos representan la fuerza y capacidad de trabajo. El creyente crece, madura y aprende a servir. Efesios 6:14 dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. En Lucas 22:25 Jesús dijo: pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, nosotros tenemos que servir. Amén. Amén. Dile que está a tu lado: si no sirves, no sirves. Entonces, aquí hay que servir, porque el que no sirve, no sirve. Luego el profeta vio, primero que era los tobillos, a la rodilla, a los lomos, pero después vio que el río se hizo tan grande que ya era solamente podía pasarse a nado. Esto significa que ya no hacemos nuestra voluntad, sino que el río nos lleva. El río nos lleva a nosotros. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Que nacer de nuevo. Y le dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Empezamos a ser guiados por Dios. En Gálatas 2:20 Pablo lo expresa de la siguiente manera: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe que esto es difícil? Pablo lo dijo, y yo veo esta palabra de Pablo y yo digo: oye, Señor, yo no calo ahí. Me falta mucho para poder llegar a decir: no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso tenemos que buscar entrar a ese río, que ya no lo pueda pasar a nado, sino a nado. En Romanos 8:14 Pablo dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Qué podemos concluir entonces acerca del crecimiento del río? Bueno, que el Espíritu Santo tiene una obra progresiva en tu vida. Dios, a través de su Espíritu, va dándote el crecimiento para que tú hagas la voluntad de Dios. La vida cristiana es un proceso de lo superficial a lo profundo. Dios nos invita a que no nos quedemos en los tobillos, sino que avancemos hasta que tengamos que ir a nado. El río comienza pequeño, pero se hace profundo, ¿verdad que sí? Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará. Y en Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Luego de que el profeta vio esto, el profeta vio que el río traía vida. Ezequiel 47:6 dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas.
y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Se nos dice que el río trae sanidad. Lo primero, el agua llega hasta el mar muerto. Símbolo, el mar muerto es símbolo de esterilidad y de muerte. Pero dice que el río, al entrar en el mar muerto, lo transforma, ya su nombre. Lo llena de vida. Esto significa que donde llega el Espíritu Santo, lo que está muerto revive. En Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Apocalipsis 22:1 y 2 dice: el río de agua de vida que fluye del trono trae sanidad a las naciones. Amén. Entonces lo primero que trae Dios con su río es sanidad. Yo no sé, hay enfermos aquí en medio nuestro. Bueno, Dios trae sanidad con su río, pero hay que creerlo. Dios trae sanidad para tu vida. No importa la enfermedad, hermano. No importa. ¿Sabe? Yo pienso siempre en Lázaro, porque Lázaro murió, y al pensamiento no hay oportunidad porque ya murió. Las hermanas le dijeron, María y Marta: Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. O sea, le estaban diciendo: si hubieras estado aquí, Señor, lo hubieras sanado, como hemos visto que tú oras y se sana. Pero ¿qué dijo Jesús? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, Jesús le está diciendo: no importa que se haya muerto, aquí está el dador de la vida. Y dice la palabra que Jesús, ¿verdad?, fue y le dijo: quitar la piedra. Lázaro, ven fuera, sal. ¿Y qué hizo Lázaro? Obedeció, hermano. O sea, hay que estar muerto para obedecer, muertos a nosotros mismos. Amén. Pero el río no solamente produce sanidad. Dígale al que está a su lado: el río produce sanidad. Recibe la sanidad. Si estás enfermo, recibe ahora la sanidad. Pero el río no solamente da sanidad, el río produce abundancia. Dice que habrá muchísimos peces. El río no solo sana, sino que multiplica la vida. La obra del Espíritu Santo no es escasa, es abundante. Los recursos de Dios no se acaban, son abundantes. Nosotros nos preocupamos tanto, hermano, porque, como dijo el Señor, ustedes se preocupan, se afanan: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué? De eso. Pero pienso en Elías. El Señor le dijo: vete de aquí, vete y escóndete cerca del río, que yo te sustentaré. ¿Y quién le llevaba comida? Los cuervos, hermano. Le llevaban carne y pan. Y nosotros afanados: ¿por qué vamos a comer? ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué no hay? ¿Qué hay en el congelador? No te preocupes, no te afanes. En el Señor hay abundancia de provisión. Hay abundancia. En Lucas 5:6 nos habla de la pesca milagrosa de Pedro, donde las redes se rompían por tantos peces. Tuvo que llamar a sus compañeros que le ayudaran. En Efesios 3:20 nos dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es más poderoso que cualquier cosa. ¿Sabe? Yo conocí un hermano que se llama Francisco. Él es de Miranda, de allá de Río Chico. Se congrega en la iglesia Emmanuel de Caracas. Y mi hermano me contó un testimonio de que él estaba allá en Río Chico y se le murió su abuela.
Tu abuela se murió. Entonces, él empezó a orar porque la abuela no era cristiana. Y empezó a orar y empezó a orar. Y los familiares, ¿qué va a estar orando? Vamos a buscar ya para hacer todo lo necesario para enterrarla. Y se fueron a hacer, hablar con la funeraria y eso. Y él se quedó, fue orando, llorando, llorando. Y él dice que mientras oraba, llegó como un mosquero. Y moscas al cuarto. Y él siguió orando, llorando, llorando. Y trataba de espantar las moscas. Lloraba. Y de repente, él dice que el cuarto se iluminó. Y no era la luz de bombillo. Algo se iluminó. Y él retrocedió y cayó. ¿Y sabe qué? La abuela se sentó. La abuela se sentó en la cama y llegó él, y cuando la vio le predicó y empezó a predicarle, le habló de la palabra del Señor, y la abuela recibió a Cristo. Y sabe, la abuela partió. Después que recibió a Cristo, se fue con el Señor. Pero qué importante, hermano, recibió a Cristo, se fue con el Señor. Dios hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros entendemos. Fíjense, la familia le dijo: no, ya no hay esperanza. Hay esperanza en Cristo siempre, hermano. El río transforma lo imposible. Hay sanidad, hay abundancia, pero transforma lo imposible. El mar muerto es un símbolo de lo irremediable, pero el río lo convierte en un lugar fértil. Esto significa que no hay situación difícil que Dios no pueda transformar. Dile que está a tu lado: no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea la crisis, la enfermedad, Dios la transforma. Dios tiene el poder. Isaías 35:1 dice el profeta: el desierto y la soledad se alegrarán, y el yermo florecerá como la rosa. O sea, Dios hizo, y esto se cumplió, el desierto de Israel florece. Ahí se siembra, ahí se cultiva. El desierto ahora produce alimento. En 2 Corintios 5:17 nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios hace lo imposible, somos nueva criatura. Entonces, el río trae sanidad, el río trae abundancia, el río nos muestra lo imposible, pero el río también es inclusivo. Dice que todo lo que entra recibe sanidad. Todo lo que entra vivirá. Esto significa que la invitación es para todos. Cualquiera que se sumerja en Cristo recibe vida. No importa lo que hayas hecho en el pasado, si te sumerges en Cristo, recibes vida. Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la vida es para todo el que se sumerja. Entonces, aquí tenemos que aplicar esto. ¿Hay áreas muertas en nuestra vida? Quiero preguntarte, pregúntate: ¿hay áreas muertas en tu vida? El río de Dios puede traer sanidad. ¿Te sientes estéril o sin fruto? El río puede multiplicar la vida. ¿Piensas que tu situación es imposible? El río transforma lo irremediable en posible. La invitación solamente es clara: entra en el río y vive. Dile que está a tu lado: entra en el río. Entra en el río y vive. Entonces, ¿qué podemos concluir de este punto? Que donde llega el río, todo vive. Hay sanidad. Amén. Ahora, en el verso número 10, Ezequiel 47:10, nos habla de la abundancia también y de la provisión. Dice: y junto a él estarán los pecadores
y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Dice que hay abundancia de vida y provisión. Los pescadores tienden sus redes y encuentran peces en abundancia. Es decir, donde fluye el río de Dios, hay provisión constante. Amén. En Juan 21:6, Jesús le ordenó a los discípulos después de su resurrección echar la red a la derecha, y dice que se llenaron de peces. En Filipenses 4:19, Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, hay algo que hay que detallar, que él dice, el profeta, que sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. ¿Qué significará eso? Pantanos y lagunas representan áreas estancadas, aisladas del flujo del río. Dice, no serán sanadas. Sugiere que no recibirán la vida transformadora del agua del templo. Y dice, quedarán para salinas. Implica que tendrán un propósito: producción de sal, que en la antigüedad era muy valiosa. Pero vamos a entenderlo. Son esas personas que no quieren sumergirse en el río de Dios y que traen problemas, traen conflictos, pero ayudan al crecimiento de otros. En 1 Corintios 11:19, Pablo lo expresa de esta manera. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es necesario que crezca el trigo con la cizaña. Vean que está a su lado, vea si es trigo, si es cizaña. ¿Ah? No, usted no lo reconoce. Usted ve puro trigo, ¿verdad? Yo veo puro trigo, el que conoce el corazón del Señor. Pero es necesario que la cizaña esté aquí también, hermano, para que nos ayude a nosotros a crecer. ¿Ah? Que venga uno a saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el deber de uno? Saludar a... bueno, me torciste la cara, pero no importa, me voy atrás tuyo, Dios te bendiga. ¿Ah? Lo abraza y le da un beso. ¿Ah? Pero si actuamos igual, no. Entonces estamos cayendo en los reprobados. Pero aquellos que son así, que son difíciles, Dios los ha permitido para ver quiénes son los aprobados. Amén. Dile al que está a tu lado: tú eres aprobado. ¿Ah? Tú eres aprobado. En Mateo, amén. 1 Corintios 11, verso 6. 19, perdón. 1 Corintios 11, 19. Jesús lo expresó de otra manera. Pablo fue muy directo, pero Jesús dice en Mateo 7, 16: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora, el profeta dice algo aquí.
esos árboles que vio a un lado del río y al otro lado, daban fruto constante y permanente. Los árboles junto al río dan fruto todos los meses, sin interrupción. Significa que la vida del Espíritu produce fruto en toda temporada, no solo en momentos de bonanza, en los momentos de dificultad también da fruto. El Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y Pablo describe los frutos: amor, paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22, ¿verdad? Sabemos que queda ahí, ¿verdad? Los frutos de los cristianos, dice la Biblia, que son bondad y amor. Lo dice el apóstol Pablo así, ¿en dónde? En Gálatas 5:22. Ese es un coro. Ahora, las hojas de los árboles traen medicina, sirven para sanidad. La vida que fluye del Espíritu no solo alimenta, sino que también sana. Apocalipsis 22:2 dice: las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Isaías 53:5 nos describe que por las llagas de Jesús nosotros hemos sido curados. Entonces, cuando tenemos una enfermedad, porque nuestro cuerpo es mortal, está todavía sujeto hasta el día de la redención a la enfermedad, a la muerte, a la concupiscencia, pero batallamos contra eso. Tenemos que batallar contra la enfermedad a través de la oración. Señor, ayúdame, sáname, me declaro sano. No puede ser que esto esté en mí, porque tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Tú con tus llagas me has curado. Yo resisto esta enfermedad, me declaro sano en el nombre de Jesús. Tenemos que luchar, hermano, luchar contra esto. Hay una hermana que ya partió con el Señor, pero hace 30 años, cuando yo empecé a tratar con ella, la habían declarado desahuciada. Le dijeron: usted va a morir porque tiene cáncer. Y la hermana dijo: bueno, yo estoy en la mano del Señor, eso es lo que usted dijo, le dijo el médico. Y duró 30 años. 30 años, vio nieto, vio bisnieto. No podemos creer a lo que diga el hombre, sino a lo que diga Dios. Amén. El río es una fuente inagotable, describe el profeta. Dice: todo esto ocurre porque las aguas salen del santuario, es decir, de la presencia de Dios. La fuente no depende de nuestras circunstancias humanas, sino de la fidelidad de Dios. Amén. Jeremías 17:7-8 dice: el que confía en Jehová es como árbol junto a las aguas, que no deja de dar fruto. En Juan 15:5 Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El río de Dios nos invita a vivir en abundancia, en fruto constante y en sanidad. Ahora pregunto: ¿estamos plantados junto al río? ¿O estamos en los pantanos estériles? La clave es permanecer en la presencia de Dios, porque allí fluye la vida. Los árboles junto al río dan fruto cada mes y sus hojas son para medicina. Amén. El río que Ezequiel vio en la visión es una imagen poderosa de la vida que Dios ofrece en Cristo por medio del Espíritu Santo. Jesucristo nos llama hoy a sumergirnos en el río de Dios. Allí encontraremos vida, sanidad, restauración y fruto eterno. ¿Lo crees? Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por tu bondad y por tu misericordia. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes. En el Espíritu, Señor, hay vida, hay paz, hay gozo, hay sanidad. Nosotros necesitamos de ti, deseamos, Dios mío, estar en tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, oh Dios,
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Rogamos ahora, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo te voy a invitar a que levantes la mano el que esté enfermo, el que tenga una enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el dador de la vida y tú eres el que tienes el poder para sanar. Yo ruego, oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, que tú derrames, Dios mío, sanidad. En el nombre de Jesús ahora. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, ahora que tú obres sanidad en nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Tuya es la misericordia. Señor, asimismo, ruego por cualquier conflicto en el hogar. Yo ruego para que tú bendigas y traigas paz. Padre, asimismo, ruego por cualquier necesidad económica. En el nombre de Jesús, que tú ahora seas supliendo toda necesidad para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.